jueves en este mismo horario. Ahora quiero presentarles el ciclo del Ministerio de Educación de la Nación, 100 científicos, que hoy nos enseña sobre la historia de la lectura. Sabemos que la humanidad demoró milenios en inventar los libros tal como los conocemos actualmente. ¿Esto significa que antes no se leía? ¿O la lectura comienza cuando aparecen los libros? ¿Cómo se leía antes de la aparición de los libros? La historia de la lectura es el tema que nos convoca en nuestro programa y hoy tendremos al profesor José Emilio Burucúa para hablarnos de él. Lo que más me apasiona de mi trabajo es esta posibilidad de ponerme a hablar, metafóricamente desde ya, ponerme a hablar con los hombres que fueron, es decir, lo que podríamos llamar algo así como una necromancia científica y racional que hacemos los historiadores, que es mediante la reconstrucción a partir de los documentos, escuchar las voces de los que fueron, las voces de los muertos, ¿no? Y cuando uno descubre lo más, a veces lo más desgarrador, lo más auténtico, o a veces lo más espontáneo de esas voces que nos vienen a partir de los testimonios del pasado, eso resulta, por cierto, muy apasionante. Como resultado de sus investigaciones, el profesor Burucúa ha publicado numerosos artículos y varios libros. Incluso sabemos que actualmente trabaja investigando la historia de la risa. Por ejemplo, ¿de qué se reían en la antigüedad? ¿Cómo era considerado socialmente reírse? ¿Se reían de las mismas cosas en las cortes que en el pueblo? Una historia apasionante. Tanto como la historia de la lectura, que es el tema de nuestro programa. Profesor. Gracias, Horacio. Buenos días, chicos. ¿Cómo les va? Supongo que ustedes han de ser grandes lectores, así que hoy vamos a tratar un tema que les va a interesar muchísimo, que es cómo se leía, la historia de la lectura a través de los tiempos, porque no siempre se leyó de la misma forma, no siempre los textos estuvieron en el mismo tipo de soporte que hoy nosotros conocemos, que es el libro, y esa manera de ponerse en comunicación con un texto
ha interferido muchísimo en la manera en que nos apropiamos de él, ¿no? En la manera en que lo hacemos nuestro. Y eso es lo que yo quiero mostrarles, cómo ha cambiado, ¿no? este acto de la lectura a lo largo de la historia. Sobre los orígenes sabemos muy poco. Es decir, cuando la escritura era ideográfica, son muy pocos los datos que tenemos acerca de la forma en que se leían estos textos. Debemos suponer que era una cuestión bastante difícil, que exigía realmente una labor especializada, casi un desciframiento, o todo un desciframiento era el acto de leer. Y de ahí que fueran muy pocos los que podían leer y escribir. Los escribas, por ejemplo, en el Antiguo Egipto. Los soportes eran tabletas de arcilla, trozos de piedra, fragmentos de papiro. Pero la cuestión cambió radicalmente cuando se inventó la escritura alfabética. Y junto a la escritura alfabética aparece con claridad un objeto que podríamos ya llamar libro, pero que era radicalmente distinto al libro tal como nosotros hoy lo entendemos, porque se escribía sobre pergamino o papiro y este pergamino se convertía en un rollo, se enrollaba digamos, en dos varillas, de manera que tenía estos dos cilindros los que formaban el objeto libro en los tiempos antiguos. Ahora, yo se lo voy a dar a uno de ustedes, Florencia, por ejemplo, para que vean cómo era que se tenía que actuar. Los pueblos que utilizaron esta forma de soporte para la escritura y para el acto de leer fueron básicamente los que primero usaron la escritura alfabética, los fenicios, los hebreos, sobre todo los hebreos, que transcribieron a estos rollos sus libros sagrados, y los griegos, por supuesto, las grandes obras, los poemas homéricos, todas las obras filosóficas, poéticas, dramáticas que compusieron los autores griegos, tuvieron este soporte de escritura y de lectura. Entonces, por ejemplo, ¿cómo harías vos? Este es un rollo escrito en hebreo, es decir, que como ustedes saben que el hebreo se escribe de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha, ella para poder leerlo va a tener, ¿cómo vas a tener que hacer? A ver, vas a tener que tener fija esta varilla con la mano derecha y vas a ir desenrollando, desplegando con la izquierda, hasta que llegás a un tope, porque no podés estirar todo el rollo, ¿no? Entonces, ¿qué vas a tener que hacer? Ir enrollando exactamente con la derecha. Sí, exacto. Ahora, fíjese, ella tiene las dos manos ocupadas, ¿no? ¿Qué es lo que no podés hacer? No puedo guiarme para leer. Es bastante complicado y además no podés tomar notas. Es difícil tomar notas. Tendrías que dejar un peso acá arriba, y de hecho existían objetos que eran como pesas que se colocaban al lado de cada varilla del rollo para permitir eso de tomar nota. Pero de todas maneras era una operación difícil, las manos no estaban libres. Además, ¿qué es lo que no tiene acá el rollo? Número de página. Entonces, para encontrar algo que uno había leído, era un proceso largo y complejo, engorroso, pesado, y había que usar mucho, ¿qué? La memoria. ¿Se dan cuenta? Para saber en qué rollo estaba. Para saber en qué rollo estaba. Para no tener que, exactamente, para no tener que ir y volver constantemente en la lectura, ir enrollando y desenrollando el rollo. Entonces, eso implicaba que aquello del viejo desciframiento que les decía que se aplicaba sobre todo a la escritura ideográfica, en algún sentido todavía se conservaba en la forma de leer cuando el soporte era el rollo. Ahora, en general, ¿se dan cuenta? Por ejemplo, ahora, ¿qué tendrías que hacer? Ir así y cambiarlo y seguir el proceso. ¿Sí? ¿Se dan cuenta?
que era digamos, un procedimiento difícil y lento, que exigía un gran esfuerzo de memoria y por lo general se hacía en voz alta la lectura, por lo que sabemos de las fuentes, ¿no? Aun cuando las personas estuvieran solas. ¿Por qué? Porque la lectura en voz alta facilita la memorización del texto. Debió de ya inventarse en aquellos tiempos algo distinto, hacia finales del siglo II antes de Cristo. Se calcula que aparece lo que se llamaba la lectura silenciosa, íntima, la nuestra, porque nosotros no leemos en voz alta. A nosotros nos enseñan primero a leer en voz alta, pero luego nos enseñan a leer para nosotros, ¿no? Bueno, esta forma de lectura es probable que ya hubiera aparecido a finales del siglo II, porque ya existían bibliotecas públicas, y como ustedes se dan cuenta, por más rollo que fuera y por más esfuerzo de memoria que fuese necesario hacer, no se podía en una biblioteca pública andar que todo el mundo leyera en voz alta. Así que debemos suponer que ya existía, se había aprendido a leer meramente con los ojos y no repitiendo con los labios lo que se leía. Bien, ahora, yo no sé si han entendido, si me he explicado bien sobre el rollo. Vamos a ir a pasar a la segunda forma de soporte que dio pie a una nueva forma de lectura, que fue la del códice o códex. Rollos en la antigüedad, sobre todo en la época del Imperio Romano, se produjeron de a miles. Imagínense ustedes que la famosa biblioteca de Alejandría se calcula que tenía más de 1,5 millones de rollos. Pero hubo una gran revolución alrededor del año 200 después de Cristo en el imperio, cuando los escribas inventaron una nueva forma de soporte que facilitó enormemente la lectura, modificó los hábitos de leer. Esta nueva forma de soporte fue el códex o códice, y que era más o menos así. Se han conservado, hay en las bibliotecas, por ejemplo en la Biblioteca del Vaticano existen todavía códices del siglo IV, V después de Cristo. Un conjunto de hojas grandes, generalmente de pergamino, planas, que se escribían de los dos lados y se iban superponiendo en lugar de toda una tira de pergamino o de papiro que se desenrollaba. Acá se cortó. Se pensó en cortar ese gran rollo en secciones. Eran estas hojas, se escribían de los dos lados, se podían numerar, gran avance, luego se cosían por un costado, aquí, lo cual permitía ir pasando las hojas, y se encuadernaban con una tapa que podía ser o de madera o de cuero de vaca. Esto, imagínense, ya ustedes se dan cuenta, primero, que no requirió ese esfuerzo de memoria del rollo, porque yo podía ir, me interesa este pasaje, está en la página 8. ¿Por qué? Yo las podía numerar en uno de los extremos, en uno de los vértices. Otra cosa, que me dejaba una mano libre, con lo cual yo podía tomar notas, apuntes, copiar partes de los textos que me interesasen para citarlos después, y también podía hacer notas encima de las hojas del códice. Y de hecho los que se han conservado se ve que ya tenían así notas manuscritas encima. Esto facilitó enormemente el acto de lectura. Y algo muy importante también para el triunfo de la forma códice, precisamente por todas estas ventajas que tenía, es que lo adoptó la nueva religión, el cristianismo, para la conservación y la transmisión de sus textos. Los evangelios, incluso el Antiguo Testamento, traducido primero al griego, más tarde por San Jerónimo al latín, se
se escribieron en códices. Prácticamente el triunfo de esta forma, este soporte, estuvo acompañado también del triunfo y la difusión del cristianismo a partir del siglo IV. Están íntimamente asociadas la nueva religión y el nuevo soporte y la nueva forma de leer. Ya bibliotecas de estos códices empezaron a tenerse en los monasterios, sobre todo, y los códices, además, fueron muy aptos para incluir, además de textos, ilustraciones. Pero ustedes se dan cuenta que en realidad la forma libro, tal cual nosotros la concebimos hoy, en cierta forma es un códex. No, este es un libro moderno, bueno, no ha cambiado la estructura, la forma básica. Sí van a cambiar los procedimientos de fabricación, porque el códex siguió siendo manuscrito. Intervenían copistas e intervenían dibujantes, iluminadores, que eran los que le daban color, por ejemplo, a los dibujos o a las letras capitales, a las mayúsculas que iniciaban los diferentes parágrafos de los textos. No sé si querrán hacer alguna pregunta. No. Estaríamos. Sí. ¿Cuál fue el motivo que impulsó al ser humano a escribir? Mirá, la escritura apareció, se supone, en el principios del tercer milenio antes de Cristo, alrededor del año 3000, en Sumer, en el sur de Mesopotamia. Ahí se supone que se inventó la escritura. Y está asociado a la ciudad, al surgimiento de la ciudad como lugar de convivencia humana, que complicó enormemente la existencia de los hombres. Por ejemplo, hizo necesario el almacenamiento de comida, hizo necesario el intercambio con otras ciudades, y para llevar registro, por ejemplo, de cuánto se había almacenado en los depósitos, de cuánto se mercaba con la ciudad vecina, es que se pensó en alguna forma de registro de la mercancía, de las cantidades, y eso llevó a la invención de los primeros signos, que eran ideogramas, es decir, eran dibujitos con los que se aludía al objeto del que se quería registrar o del que se quería hablar. Por ejemplo, el trigo eran indudablemente 2 o 3 espigas, las cabezas de ganado era una cabecita de ganado, y eso después se fue esquematizando y se fueron haciendo signos muy simples, y ese fue el origen de la escritura. Así que el motivo fundamental era el llevar registro de lo que se tenía dentro de las ciudades y de lo que se podía intercambiar con otras comunidades parecidas. Y después se pensó en registrar hechos importantes, por ejemplo, la llegada al poder de un rey, o el festival sagrado en homenaje a una divinidad, y si no, también otros hechos violentos como una batalla, la conquista de algún territorio vecino, y así nació la historia, ¿no?, como registro escrito de los acontecimientos ocurridos. Y después también los hombres empezaron a volcar en la escritura lo que fantaseaban, ¿no?, la poesía, los cuentos, las historias de sus dioses, las leyendas sagradas, y así nació toda la literatura, se puede decir, que quedó registrada por escrito. Pero el origen debió de ser claramente práctico. Creo que tenemos más preguntas, profesor. ¿Quién iba a hacer una pregunta? Sebastián. Sí. ¿Siempre se escribió de la misma manera, así, con la misma letra, de izquierda a derecha? No.
ya habíamos dicho, el hebreo se escribe de derecha a izquierda, ¿no? Pero aparte de esto, respecto de la manera de escribir, figúrense que mientras la transmisión fue manuscrita, era muy importante la claridad de la letra, ¿no? De ahí que la caligrafía, es decir, la bella escritura, que no sé qué significa caligrafía, fuera una cosa importantísima, ¿no? Y los escribas eran excelentes calígrafos, ¿no? Hoy ya no existe más esa materia. Cuando yo era alumno como ustedes, todavía se daba caligrafía en las escuelas porque mucho de la transmisión escrita se daba todavía de manera manuscrita. Uno todavía escribía en aquella época cartas de amor, no mandaba emails, y entonces era muy bueno tener una letra clara para que la destinataria de sus entusiasmos leyera con claridad lo que uno le quería expresar. Por eso la caligrafía era una cuestión fundamental en ese mundo de la escritura manuscrita. No sé si habrá otra pregunta. A ver, Priscila, sí. ¿Cómo sabe eso, lo que está contando? ¿Cómo sé todo esto de la historia de la lectura? Es una pregunta complicada. Mira, en primer lugar, lo deduzco, no he sido yo el que lo ha deducido, sino los historiadores que ya se dedicaron a esto desde hace unos 40, 50 años, de la propia naturaleza del objeto, de la propia forma de manipularlo. Bueno, si se trataba de hombres iguales a nosotros en el pasado, cuando agarraban un rollo, cuando tenían un rollo en las manos y lo desenrollaban para leer, nosotros podemos reproducir aquel acto, aquel procedimiento. Eso. Y segundo, que han quedado muy pocos, ¿no? Pero muy, muy preciosos testimonios de cómo se leía. Por ejemplo, hay un monje del siglo IV que le llama la atención de la manera en que leía otro monje y cuenta cómo lo hacía, ¿no? Porque lo que le llama la atención, sobre todo, si bien yo dije en un bloque anterior que la forma de leer secreta, íntima y en silencio parece haber nacido ya en el siglo II a.C., no debe haber estado muy difundida hasta la aparición del Códex, porque ahí hay un registro muy, muy interesante de un monje del siglo IV después de Cristo que le llama la atención que otro monje lea en silencio, y lo dice. Nosotros que leíamos todos en voz alta y tal monje lo hacía en silencio y nos llamaba la atención, de manera que le pedimos que nos enseñara la manera de hacerlo. Es muy raro, pero se encuentran algunos testimonios. Por Ocupas, Canal 7, Buenos Aires, Ciudad Secreta. De Canal 7, Pulgas en el 7. Cambiar valió la pena. Gracias, Aptra, por los 7 Martín Fierro. El códice, que tanto éxito tuvo, que prevaleció en Europa durante más de 1000 años, desde el siglo III después de Cristo hasta el siglo XV. Ahora, en el siglo XV hubo un gran invento, un invento de un alemán de Maguncia que se llamaba Gutenberg. ¿Ustedes recuerdan qué invento que afecta precisamente al tema que estamos tratando, al libro, la forma del libro y la forma de la lectura? ¿Cuál fue? La imprenta. Exactamente. La imprenta de tipos móviles, que en realidad Gutenberg adaptó, mejoró, perfeccionó un invento que había llegado a Europa desde China, porque fueron los chinos quienes ya en el siglo X, 5 siglos antes que los alemanes y Gutenberg, habían inventado la impresión de textos mediante una prensa,
¿sí? Los chinos, además, a los chinos debemos otro invento fabuloso que sirve como soporte de la escritura, que es el papel de trapo. Es un invento también bastante anterior al de la imprenta, y que lo que me da es un soporte muy flexible, muy elástico, muy liviano para escribir encima, ¿no? El papel, que es lo que todavía utilizamos como soporte de la impresión. Imprenta, papel. Esto significó una gran revolución, sobre todo en el plano de la cantidad disponible de libros, de la posibilidad de producir libros en serie y ponerlos al alcance de miles y miles de hombres. Así fue que hubo una verdadera explosión de la lectura. La cantidad de gente que aprendió a leer y que se incorporó a lo que podríamos llamar el mercado, la venta y la compra de libros. Esto fue posible porque la imprenta facilitó la reducción de los formatos del libro. Ahora, en realidad, en su forma, en su estructura, no cambió respecto del códice. Lo único que, en lugar de ser manuscritas, las páginas fueron impresas. El primer tipo de libro que se produjo es el llamado infolio, del que acá ustedes tienen un ejemplo. Es decir, cada hoja, cada cara de la hoja, es decir, cada página, tenía una plancha de impresión para ella. Esto hace un formato muy grande y que ustedes ven que se parece bastante al códice por el carácter inclusive lujoso que tenía el infolio. Ahora, si yo a la hoja entera, al folio, le hago un doblez, un primer doblez, yo puedo imprimir 2 páginas por cada cara del folio, ¿sí? 2 y 4. Estoy facilitando el proceso de impresión y abaratando el costo de cada libro. Si le hago otro pliegue más, ¿qué hago? ¿Qué es lo que obtengo? ¿En cuántas páginas? 8. 8, porque tengo 4 por cara, ¿no es cierto? Del folio. Esto es lo que se llama un incuarto, porque cada cara son 4 y la totalidad 8. Y me da un libro de este formato, más pequeño, más manuable. Estos serán los libros de estudio. Pueden ver es un infolio de 1650. Perdón, un incuarto, les dije un infolio. Y si yo le hago un doblez más, puedo hacer todavía un doblez más. ¿Qué tengo entonces? ¿Cuántas? 16. 8, ¿no? 8 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son potencias de 2. No voy sumando de a 2, sino que voy multiplicando. 2, 4, 8. Y si le hiciera otro doblez más, tendría 16. Y de hecho, esos se llaman el inoctavo y el indeciseisavo. El inoctavo es un libro bastante más chico. Por ejemplo, este que tengo acá es la primera edición de Don Quijote de la Mancha, el famosísimo. Que lo pueden ver si quieren, con cuidado. Ese es un inoctavo. El indeciseisavo es mucho más pequeño, no tengo lamentablemente para mostrarles. Es un libro, por ejemplo, las oraciones del día solían estar en el formato indeciseisavo, porque era un librito que prácticamente se llevaba adentro de una mano, ¿no? Dentro de un puño, y con el que se iba a misa o se viajaba. Ahora, cuanto más chico el formato, más manuable, más portable, más sencillo leerlo. Se puede, de viaje, un infolio no me lo voy a llevar de viaje, ¿no? Para leer en el colectivo hoy o en el subterráneo es un inoctavo o un indeciseisavo. Bueno, ahora, esto provocó una verdadera explosión en la disponibilidad de textos, la cantidad de textos a los que se pudo acceder. Y el público lector
desde 1450 más o menos, que es cuando Gutenberg imprime su primera Biblia, hasta la actualidad o hasta mediados del siglo XX, 1950, la cantidad de lectores se fue multiplicando y multiplicando hasta cubrir prácticamente el planeta entero, en la medida en que esta forma del libro impreso se difundió primero por toda Europa, después por toda América, ya a partir de la conquista, y después por todo el mundo, el África y el Asia. Ahora, esta incorporación implicó también nuevos públicos lectores, los niños, las mujeres que tuvieron un tipo especial de literatura, también, y en el siglo XIX hubo un avance espectacular que permitió que inclusive quienes no disponen del sentido de la vista pudieran acercarse a textos en el formato libro, y que es el famoso sistema que inventó Louis Braille entre 1827 y 1835, y que es una forma de escritura que pone en juego el sentido del tacto. Nosotros acá tenemos hoy a Cintia con nosotros, que le vamos a agradecer que nos muestre cómo es que se hace esto de leer mediante el tacto. ¿Qué nos vas a leer? Voy a leer el fragmento de una rima de Gustavo Adolfo Bécquer. Adelante. No digáis que, agotado su tesoro de asuntos, falta, enmudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Mientras las ondas de la luz al beso palpiten encendidas, mientras el sol las desgarradas nubes de fuego y oro vista, mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías, mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Muchísimas gracias. Incorporación, entonces, de siempre más y más y más personas al mundo de la lectura, a la posibilidad de contacto directo, íntimo, de todos los hombres con los textos en los que nuestros antepasados y nosotros mismos dejamos registro de nuestro paso por el mundo y de nuestra existencia. Y hoy, en ese aspecto, vivimos quizá una nueva revolución radical de la lectura, del acto de lectura y de nuestra forma de aproximación a los textos, que está dada por la computadora. Con esta explosión que ha tenido la PC, la computadora personal, que ha permitido que ingresen a nuestras casas millones y millones de textos que de otra manera necesitaríamos cuartos enteros para almacenarlos. Porque hoy, gracias a la PC y a Internet, tenemos en la pequeña pantalla sobre nuestros escritorios, en nuestras casas, tenemos enciclopedias completas en cuestión de segundos que podemos consultar pasando con una velocidad asombrosa de una página a otra. Ahora, la forma de lectura es forzosamente muy distinta. Este texto, ¿no?, que se va desenvolviendo frente a nuestra mirada en la pantalla, ¿a qué les parece que se asemeja? ¿A la forma de lectura del códice, del libro impreso, o a la forma más bien de un rollo? ¿Por qué? ¿Por qué de un rollo? ¿Cómo es? Porque yo voy viendo qué pasa, pero hay una diferencia, ¿no? Nada más que está en vertical. Muy bien. La computadora. Perfecto. Y además tiene unas grandes ventajas respecto del rollo, porque por empezar están numeradas, están las partes del texto, yo puedo volver. Pero supónganse que yo no quiero hacer un ejercicio de memoria y quiero buscar alguna palabra particular o un nombre, ¿cómo tengo que hacer? Pasa la opción buscar. Exacto, y que pongo la palabra que necesito. Es decir, que es muy parecida a la lectura del rollo, pero tiene una cantidad de herramientas, la computadora, que me facilita enormemente la lectura. Ahora, si bien esto es indudablemente una gran revolución, para el libro impreso sigue siendo muy práctico, sigue teniendo muchísimas ventajas, ¿no? Es mucho más portable, porque, en fin,
una laptop, ¿no es cierto?, una computadora portátil, no abundan, ¿no? Son caras y lo que necesito siempre es una fuente de energía para poderla poner en funcionamiento. El libro, lo único que necesito es una luz, que puede ser la luz de una vela, y mis ojos o mi tacto, como nos ha mostrado también Cintia hoy. De manera que el libro tiene muchísimo todavía que disputarle al texto en la computadora. Pero ya hay libros escritos exclusivamente para ser mostrados, leídos en la computadora. Son los que se llaman e-books. Se utiliza la expresión inglesa, ya tendremos que encontrar alguna en castellano. Ahora, el libro impreso, a la hora de pensar en una democratización real del acto de lectura, en una ampliación siempre mayor de los que son capaces de leer, sigue ganando la partida, ¿no? Allí donde no existen fuentes de energía baratas, en las escuelas alejadas, en la puna, en el fondo de la pampa, en el bosque chaqueño, en la meseta patagónica, donde todavía el acceso a la computadora es bastante remoto, sigue siendo el libro impreso, el gran instrumento. Ahora, si esta revolución, el sinsentido que va a tener esta gran revolución de la lectura que ha traído la pantalla, creo que es cuestión nuestra el decidirlo, ¿no? Va a depender de nuestro ingenio, de nuestra capacidad de invención, de creación, de nuestra generosidad, del altruismo que tengamos, el hacer posible que quienes sabemos leer, induzcamos a quienes no saben a poseer ese fabuloso tesoro que implica aprender y gozar de la vida mediante la lectura. Profesor, creo que esto ha despertado muchas preguntas y si no tiene inconveniente podemos dejar que los chicos las hagan. Adelante, adelante. ¿Quién quiere preguntar? Nadie. Bueno, el texto electrónico, ¿qué otras ventajas tiene aparte de la velocidad de búsqueda? Mira, yo te diría que se me ocurren en este momento dos. La primera es respecto de la posibilidad que da al lector de cambiar el formato de lo que lee. Podemos ver un ejemplo acá en la PC que tiene Horacio. Acá tenemos un texto de Adolfo Bioy Casares, muy hermoso, hasta yo diría bastante cómico. Nosotros podríamos, por ejemplo, aumentarle el tamaño de la letra, si es que tenemos dificultad para leer estos caracteres. Entonces, ¿lo aumentamos? Sí. Lo pasamos a un... Fíjense, ¿a qué están un 20 acá? Lo pasamos de un 14 a un 20. Podemos también modificar el tipo de letra. No sé, ¿en qué estamos ahora? Lúcida. Podemos pasar a lo que quieras, Horacio. Bueno, ahí está, mira. Esto es una posibilidad extraordinaria de adaptarlo a mis gustos, o quizá a mis propias necesidades, si yo quiero unos caracteres más grandes. Este es un aspecto. Otro es el de la posibilidad de relacionar a una gran velocidad el texto base, el texto del que yo parto, con otros textos que pudiera haber en la red y al que pudiera estar asociado mi primer texto mediante lo que se llama links, que son lazos, cadenas. Entonces, hay lugares donde el texto madre del que yo parto me indica que yo puedo hacer un link. Implica ir a otro, un segundo texto, y de un segundo texto pasar a un tercero, y eso compone una especie de tejido que lleva el nombre de hipertexto, porque serían muchos textos en un mismo soporte. Esto es algo que, evidentemente, ni el rollo, ni el códice, ni el libro impreso me permitía. Yo ahí, para cambiar de texto, tengo que cambiar de soporte. Ahora, con la pantalla, en un solo soporte, yo tengo infinidad de textos y los puedo ir cambiando. Puedo también, si se me ocurre, cada vez que encuentro un nuevo texto en esta red de links, puedo también cambiarle a mi gusto el formato. Así que esas serían para mí dos de las ventajas más importantes. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Florencia. Sí, yo iba a preguntar si los textos electrónicos iban a poder reemplazar completamente los libros. Mira, no creo que eso ocurra.
Primero, por lo que ya había dicho acerca de el libro como instrumento de democratización de la cultura. El libro impreso en ese aspecto para mí sigue siendo soberano y va a seguir por no sé por cuánto tiempo más, pero calculo que mucho. Y luego porque fíjate que históricamente los hombres no hemos abandonado el rollo, sí, ya nadie hoy escribe en un rollo, pero no hemos abandonado el manuscrito, seguimos, ustedes toman apuntes de manera manuscrita para pasar una nota, una carta, volviendo a la carta de amor. La carta de amor es lindo escribirla manuscrita, el email todavía, digamos, tiene su frialdad para ese tipo de cosas. De manera que creo que así como el libro impreso no eliminó el manuscrito, el ebook no va a eliminar el libro impreso y tampoco va a eliminar la posibilidad de utilizar nuestras propias manos para espontáneamente escribir y crear un texto cuando nos parezca. ¿Alguna otra pregunta más? Sí. Sí. ¿Siempre fue tan libre el acceso a los textos? Claro, lo que vos decís es muy interesante porque la internet, la PC, me abre la posibilidad de meterme en repositorios de textos de una forma realmente muy libre. Esta no ha sido siempre así. Siempre los poderes, las autoridades, digamos, han querido ejercer algún tipo de control sobre lo que las personas leen. Ya por lo que sabemos, en la Edad Media había formas de censura, se escondían libros en las bibliotecas, se los hacía desaparecer, simplemente cambiándolos de lugar del anaquel. Y ustedes habrán visto quizá una película que trata de la censura y desaparición de un texto en una biblioteca de un monasterio a comienzos del siglo XIV, que es El nombre de la rosa, ¿no? Basada en una fabulosa novela de Umberto Eco que trata este tema precisamente del acceso a los textos y la posibilidad de esconderlos, digamos, de escamoteárselos a un presunto lector. Ahora, con la cuestión con la llegada de la imprenta, este problema de vigilar el acceso a determinados textos por parte de los poderosos se hizo acuciante. Y ahí se establecen, precisamente, acá están las paradojas, ¿no? El gran avance que implica la imprenta, pero fue el momento en que se establecieron organismos ya muy estables y sistemáticos de censura de textos. Profesor, tenemos imágenes de una película que habla un poco de eso. ¿La reconoce? ¿No? Fahrenheit, la de Ray Bradbury. Exactamente, bueno, es toda una alegoría precisamente sobre la censura y la destrucción de textos, porque la censura ha llegado no solo a prohibir, a esconder libros, sino también ha llegado a quemar libros. Esto ya pasó con la Inquisición en el siglo XVI y pasó en todos los regímenes dictatoriales y totalitarios del siglo XX, el nazifascismo, el estalinismo, la dictadura militar en la Argentina, quemaron textos porque los consideraban peligrosos y que los hombres no teníamos ni siquiera el derecho de pensar en acceder a ellos, que debían ser destruidos. De manera que esta es una forma absolutamente violenta y terminal de ejercer la censura, ¿no? Los textos se queman, pero han existido otras, que es controlarlo antes de su impresión, leerlo para ver si no se dicen cosas contrarias a la autoridad y en ese sentido impedir que se imprimieran, por ejemplo. Ahora, es indudable que la PC e Internet en ese aspecto va a tener que, sobre todo Internet, ¿no? Va a tener que ingeniarse mucho el poderoso de turno para impedir el acceso a los textos, porque hoy realmente gozamos de una gran libertad y una gran disponibilidad. No obstante, como ustedes saben, hay códigos, claves, a veces uno necesita pagar, poner el número de la tarjeta de crédito en pantalla para tener acceso a determinado archivo, determinado repositorio en Internet. De manera que va a haber seguramente también algunos cerrojos que van a dificultar el acceso a los textos. De los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es sin duda el libro.
Los demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio son extensiones de su vista. El teléfono es extensión de la voz. Luego tenemos el arado y la espada, extensiones de su brazo. Pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria y de la imaginación. Esto decía Borges en el 78, en algún lugar del barrio de Belgrano. Y el artista de nuestro programa, Guillermo Crisantes, construyó este libro para mi imaginación y para mi memoria, sin saber que yo lo abriría ante todos ustedes, para ver exactamente qué encerraba. Y lo que encierra, como muchos otros libros, es la lectura de nuevos libros, de nuevas historias. Para ir a leerlas, solo me queda entonces despedirme, agradeciendo al profesor Burucúa su presencia en nuestro programa y a todos los chicos que participaron de su clase. Quedan en la historia moderna aún muchísimos temas por explorar. Yo diría que toda la constelación de temas que sugiere la historia de las mujeres. Y así a la de otros olvidados como sujetos históricos, que podría ser el estudio de las minorías, el estudio de sectores populares que no tenían acceso a la lectoescritura discursiva, tratar de encontrar fuentes a partir de las que se pueda recrear esas formas de vida y formas de pensamiento de quienes no han dejado testimonios escritos directos. Hay que estudiar el pasado para poder llegar a entender cómo hemos llegado a ser esto que somos, ¿no?